Libro de los Salmos, Salmo número 50, verso número 23. Libro de los Salmos, Salmo 50, verso número 23. Dice la palabra del Señor: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Gracias, Padre, en esta noche. Bendícenos con tu palabra. Señor, anula mi humanidad y que tu Espíritu Santo pueda llegar, Señor, a los corazones, Señor, y a las almas necesitadas en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La parte A de esta porción del Salmo es la que lleva por nombre o tema la predicación. El que sacrifica alabanza me honrará. Puede ponerle tema así: el que sacrifica alabanza me honrará. Toda la escritura, toda la palabra de Dios, toda la Biblia, como lo conocemos nosotros, presta mucha atención a la alabanza. El tema de la alabanza se menciona con frecuencia en toda, absolutamente toda la Escritura. Particularmente en los Salmos, que es un libro de alabanzas justamente. Es el libro que es donde más citas y más palabras se ha tomado para inspirar los cantos. Estos cantos de los diferentes escritores, salmistas, es lo que la iglesia ha tomado también, toda la iglesia en las diferentes épocas, como una inspiración divina para hacer esos himnos, esos cantos tan preciosos, esas alabanzas que nosotros hoy cantamos y que se basan en esto justamente. Sin embargo, el libro de los Salmos también contiene no solo los capítulos de la alabanza, sino también capítulos que hacen referencias a sufrimientos, ¿verdad?, a dificultades, especialmente en la mayor parte de los salmos que escribió David. Porque Dios desea mostrar a su pueblo que aquellos que alaban son los mismos que fueron guiados a través de diversas tribulaciones, pruebas, que Dios permitió con el fin de formar un carácter que va encaminado a la voluntad de Dios. Y ese es el propósito. Entonces, aquellos que pasaron, como David, tribulaciones, que fueron lastimados de diferentes formas, que sufrieron dificultades de diferentes formas, son aquellos salmos que quizás para nosotros tienen un valor mucho más especial cuando los podemos leer, porque leemos el sentir de un hombre, pero el Espíritu de Dios puesto en esa porción. Estos salmos nos muestran hombres que fueron guiados por Dios a través de diferentes situaciones, sombras de oscuridad, hombres despreciados, hombres difamados, hombres perseguidos. De hecho, el Salmo 42:7, si me acompaña, el 42:7, dice el verso 7: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Pero al final dice: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Hablando de una condición angustiosa, porque
el estar sometido a una, en lo natural, aunque es una figura, el estar sometido a un oleaje continuo, ¿verdad? Eso es agonizante para aquel que cree que va a morir, aquel que va a sufrir. Entonces, no obstante, acá vemos que también esa clase de personas que pudieron alabar en esa situación, en esa condición, que a poder hacer memoria de los momentos de dificultad, lograron perfeccionar la alabanza, lograron hacer, poner, dejar plasmada un conjunto de ideas importantes que definitivamente Dios consideró, porque no solo era el corazón del hombre, sino que era una voluntad de Dios que quedaran registradas y que quedaran bajo ese sentir para inspiración de todos aquellos que alaban, en especial el pueblo de Israel en ese momento y todos aquellos que alabaríamos después. Así que las expresiones de alabanza, no todas acá en los Salmos y en toda la Escritura, no siempre proceden de aquellos que no tienen problemas, aunque hay cosas muy lindas en momentos de bonanza, ¿verdad? Cuando se tiene una alegría plena, cuando se tiene mucha libertad. Hay alabanzas muy lindas en esas condiciones, pero hay otras también que son importantes, que proceden de un proceso, de un trato, de una disciplina, de ser probados. Así que podemos detectar en estos salmos, en muchos de ellos, sentimientos que son hasta lastimeros, podemos decir así. Pero de ellos surgió en la perfección un canto más sublime, que es agradable a Dios. Y esto es comparable con lo de la prensa, cuando se machaca, ¿verdad?, la oliva. En un programa podía ver hace algún tiempo cómo hacían ese proceso artesanal hasta el día de hoy en algunas regiones. Y en una pileta de cemento, dejan una pileta, ponen redes, así como las redes del carbón, llevan la fruta madura, la oliva, las prensan, les ponen especie de sacos de yute, y luego hay un gran peso sobre ella, que es una piedra única, es una piedra ya sea redonda o en forma de pistilo, cilíndrica, alargada, y eso empieza a presionar, y le han dejado un caminito muy pequeño al depósito donde cae esta prensa, por donde empieza a correr ahí muy cristalino, empieza a salir el aceite, ¿verdad? Se ve como un hilo dorado que empieza a bajar, a llenar ellos los depósitos donde lo van a poner. Ese es el aceite de oliva virgen. Cuando la oliva empieza a presionarse de tal manera que empieza a dar todo lo que ella tiene, que es el aceite, eso es lo que da. Luego esas prensas vuelven a pasarse a otro proceso, pero ya ese es de segunda categoría, segunda calidad, digámoslo así. Pero el primero es este que extraen de esa manera, luego con sedazos lo filtran y tienen una calidad preciosa con ese olor tan agradable del aceite de la oliva. Así que Dios echa mano de esas penurias, de esas dificultades que pueda pasar a alguien, a fin de crear alabanzas para su pueblo. El Señor hace que a través de las circunstancias difíciles, todos nosotros aprendamos a ser personas que alabamos al Señor, ¿verdad? Que anhelamos de su presencia y que hemos aprendido en cualquier situación a adorarle. Así que la alabanza más entusiasta no siempre procede de personas que están contentas. Con frecuencia, tales alabanzas surgen de personas que atraviesan por las peores circunstancias,
por las condiciones más difíciles, que a veces ni la persona lo expresa que está en una situación difícil, pero las circunstancias las han llevado a vivir conscientemente de una gratitud hacia Dios. Y ese tipo de alabanza es sumamente agradable al Señor. Y por eso recibe la bendición de parte de Dios, tanto así que cualquiera podría ver una condición muy difícil y contradictoria en lo que pueda expresar el rey David, el salmista, por excelencia, el ungido de Jehová. Pero Dios sabe que en medio de todo eso está exprimiendo y sacando lo mejor de David, ¿verdad? Para beneficio de David, para la honra y gloria de él, y también para ejemplificar hacia un pueblo. Pero requiere de que el hombre de Dios, el siervo de Dios, comprenda que es necesario este proceso. Mientras no tenemos conciencia de este proceso, es bien difícil. Si usted me acompaña a Job capítulo 1. Después de muchas calamidades que son narradas en ese capítulo 1, al final, en el verso 21, Job dice, verso 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Hasta ahí. Job, un hombre célebre, honrado, anciano y todo eso, tenía muchos privilegios y tenía también mucha bendición de parte de Dios. De repente hay un proceso ahí de calamidades sobre él y sobre su familia y sobre sus bienes, sus haciendas, su ganado, etcétera, etcétera, y llega a una situación que es completamente extrema y que la podemos ver de esa manera, como una condición completamente extrema. Extrema en sufrimiento, extrema en dolor, extrema en contradicción al no entender qué está pasando. Pero él llega y dice eso justamente, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y eso es una verdad, ¿verdad? Lo que pasa es que esa verdad dicha en ese momento, más lo que sigue es lo que hace la diferencia de un hombre común a un hombre que está siendo preparado para alabar, para bendecir, para adorar, para honrar, para glorificar al Señor. Y ese es el punto, porque dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahí está el punto. Poder bendecir a Dios en un momento de dificultad extrema. Poder bendecir a Dios en un momento en donde nosotros sabemos que no hay vuelta atrás, que no hay solución, que lo único que nos aferra incluso a la vida a veces es nuestra fe de creer en que Dios puede sacarnos aún de las cenizas, levantarnos aún de las cenizas. Por eso dice el verso 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mire qué tremendo. En lo más profundo del corazón, Job sabía que había un propósito de Dios que posiblemente no le había sido revelado, bueno, con seguridad no le había sido revelado, pero que él sabía que había un propósito de Dios, y también lo vemos en David, el rey David. Si usted me acompaña al Salmo 116, 17. (116:17) dice, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Por razones de tiempo, no podemos
entrar en el contexto del verso, pero si usted lee todo lo que ha pasado el rey David un poquito antes, has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar, y empieza a decir, estando afligido en gran manera. Hay un montón de situaciones que lo llevan a una condición también, igual que Job, una condición extrema y una condición muy difícil para él. Entonces, Dios no es que está deseoso de la penuria, de la dificultad de las personas. No es eso. Dios desea que los hombres le alaben, que aprendamos a alabarle. Eso es lo que Dios quiere. Si es fácil alabarle cuando estamos en la cima del Canaán y viendo la tierra prometida, ¿verdad? Es fácil. O sea, es fácil también, como también dice en el libro de las Crónicas, es tuya Jehová la magnificencia, pero está en un momento de bonanza, de riqueza. Pero es el mismo que lo dijo también en el momento de la dificultad, en el momento de la persecución, en el momento en que no tenía nada que comer, en el momento en que los enemigos lo sitiaban, que estaban alrededor de él, en el momento en que estaba exiliado, en el momento en que vivía en la cueva. En todo momento David alaba al Señor, ¿verdad? Y es más fácil hacerlo en una condición, pero también aquellos que han alcanzado esa perfección, digo en el reconocer que es importante alabar a Dios y que hay que sacrificar alabanza a Él. Ya vamos a ver qué es eso también. Entonces, eso es lo que Dios anhela. Dios anhela que su pueblo le componga, que le componga salmos y le alabe, aun cuando ande en un valle de sombra y de muerte, como dice el Salmo 23:4, y solo lo voy a citar. En eso consiste la verdadera alabanza. Ahí está condensado, resumido la verdadera alabanza, la auténtica alabanza, en que nosotros podamos hacerlo en cualquier situación en la que nosotros nos encontremos, que nuestras bocas se puedan abrir para honrar, para adorar al Señor. Entonces, esto nos muestra también lo importante de la naturaleza que Dios le atribuye a la alabanza. La alabanza es por naturaleza una ofrenda, es un sacrificio. Por eso dice en el verso que tenemos de texto áureo, dice ahí, el que sacrifica alabanza me honrará. Hay que sacrificar alabanza. En otras palabras, la alabanza proviene del dolor y del sufrimiento. Así lo estamos viendo de esa manera. Hebreos, y ahí sí acompáñeme, a Hebreos capítulo número 13, verso número 15. Dice el libro de Hebreos, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. ¿En qué consiste un sacrificio? ¿En qué consiste un sacrificio? Fíjese bien, un sacrificio es una ofrenda. Un sacrificio es una ofrenda. Y en este caso, una ofrenda implica muerte, implica pérdida, implica separación. Miren lo que pide, qué tremendo, ¿verdad? El que presenta una ofrenda
sufre de alguna manera una pérdida. Si lo basamos en la Escritura, en la antigüedad, ¿verdad?, en la palabra de Dios, cuando se hacía el sacrificio de un animal, de un animalito inocente que se sacrificaba al Señor, ese animalito le pertenecía a la persona que lo llevaba, pero se desprendía de él, tenía que darlo para que se sacrificara. Entonces toda ofrenda o sacrificio debe de ser entregada, debe de ser entregada. Hay un desprendimiento y va más allá de lo material, ¿verdad?, en este sentido, porque tal entrega implica sufrir una pérdida. Usted va a perder algo. En la antigüedad, el cordero, el buey, ¿verdad?, aún la tortolita, lo que se sacrificaba, le pertenecía al que lo llevaba. Pero cuando se entregaba, entonces pasó del desprendimiento a una ofrenda elevada, porque llevaba un propósito, una razón, ¿verdad? El hecho de que usted ofrezca algo, fíjese bien, esto es bien importante, no implica que usted va a tener una ganancia. Más bien significa que usted va a sufrir una pérdida. Si usted ofrece algo, usted va a tener una pérdida. Cuando una persona ofrece su alabanza, ella pierde algo. Ella está ofreciendo un sacrificio a Dios. En otras palabras, Dios quebranta. Dios aflige. Pero a su vez, dicha persona se vuelve a Él un ofrecimiento de alabanzas. Entonces, la alabanza ofrecida a Dios, a costa de una dificultad que nosotros podemos pasar, entonces constituye una ofrenda. Y entonces es ahí donde Dios la retoma, ¿verdad? La retoma. Aquel sacrificio tuyo, nuestro, se vuelve entonces para Dios una ofrenda, y entonces Él puede actuar, Él la recibe, hay contentamiento, ¿verdad? Hay de parte de Dios entonces una complacencia por ese sacrificio. Y alabanza y sacrificio de todo aquello que nosotros ofrezcamos para el Señor, ¿verdad? Entonces Dios desea que el hombre le alabe de esa manera, con un total desprendimiento, con un total entrega, con un total, ¿verdad?, de sacrificio, con una condición total de sacrificio. Porque Dios desea que nosotros le alabemos. Y no porque simplemente somos aquellos mortales que estamos ahí. No, va más allá. Porque la relación de Dios con nosotros, tan especial, se va a volver mucho más especial en su presencia cuando nosotros hemos aprendido a adorar acá bajo condiciones difíciles, bajo condiciones, podríamos decir, extremas. Una ofrenda, en principio, está basada en el sufrimiento de alguna pérdida. Así pues, el elemento de pérdida está implícito en toda la ofrenda. Dios desea que le alabemos en medio de tales pérdidas nosotros, y esto constituye una verdadera ofrenda. Para ejemplificarlo, para ilustrarlos, ¿recuerdan la porción del Evangelio en donde
el Señor está con sus discípulos enseñándoles, está sentado y observa que una viuda muy pobre ofrenda en la limosna. Y ve también que otras agentes ofrendan. Y entonces dice, ¿quién dio más? Y entonces la mayoría dio de lo que les sobra. Entonces ahí no hay sacrificio, porque sobra. Y esa mujer dio todo lo que tenía. En la palabra dice, dio su vida. Aunque era de un valor insignificante monetariamente hablando, las monedas que estaba dando, era algo que ella se tenía que desprender. Y eran de gran valor para ella. No le sobraba, le hacía falta. Eso es como observar a la entrada de un buen restaurante a una persona que está pidiendo y que usted de alguna manera quiere hacer una bondad, ¿verdad? Se vuelve bueno usted y entonces le aporta. Le da y entra, le da y entra, le da y entra. Va entrando muchos y él está recibiendo. Todos están dando o estamos dando de lo que nos sobra. ¿Por qué? Perdón. Porque al final usted no se ha desajustado para entrar a comer al restaurante y de seguro tiene considerada hasta la propina allá adentro y el impuesto que tiene que pagar por comerse esa comida y por estar en ese establecimiento. Pero ¿qué tal si usted va a entrar y usted lleva solo lo de la comida y quizás la de su familia, pero usted da eso a la persona que está pidiendo y ya no entra al restaurante? Entonces usted dio lo que tenía, dio más, porque ahí sí hubo desprendimiento, ahí sí hubo sacrificio, ahí hubo un dolor, ¿verdad? Aunque sea en lo monetario, pero fue un dolor. Usted le diga, vaya, no vamos a comer en este buen restaurante y nos vamos a ir a comer allá pupusitas por allá, ¿verdad? Pero usted dio, entonces usted se desbalanceó porque no tiene más. Entonces no dio de lo que le sobraba, no dio de lo que le sobreabundaba, sino que dio de lo que usted tenía. Entonces ahí sí hay un sacrificio. Entonces nosotros no solo debemos de ofrecer oraciones al Señor, sino que también es importante que aprendamos a alabarle. Y el alabarle y el glorificarle implica más allá de la oración. Es fundamental la oración. Porque aquel que no ora no puede alabar. Y tampoco la alabanza es exclusividad. Nosotros como pueblo hemos sido enseñados, hemos aprendido que no es exclusividad del ministerio de alabanza. O sea, no es obligación de ellos llegar a la presencia de Dios. Es una necesidad del pueblo. Y es una petición de parte de Dios. Entonces tenemos que alabar, ¿verdad? Luego, con el entendimiento y con el crecimiento espiritual, llegamos a comprender que también es una forma de comunicación en donde nuestro espíritu se fortalece con el Espíritu de Dios, en donde nuestra alma se fortalece con el Espíritu de Dios. Pero como a veces nosotros no entramos en esa dimensión por las distracciones sensoriales, por todo lo material, por todo lo, como dice la palabra de Dios, por todo lo vano que está a nuestro alrededor, entonces hace el Señor que se apriete un poco el zapato. Y cuando aprieta un poquito el zapato, y cuando aprieta un poquito más, entonces empiezan a surgir, ¿verdad?, expresiones, oraciones nuestras para con Dios, que son sublimes. Hasta nosotros mismos nos sorprendemos de lo que le podemos decir a Dios en medio de una necesidad. Y no petición, y no solución, sino que aquello que empieza a brotar en nosotros de conciencia, de saber que Dios es grande, maravilloso, que Él es poderoso. Y si Él quiere actuar, actúa, y si no quiere actuar, no actúa. Pero eso nos surge en nosotros con mucha facilidad, no fluye, sino que hasta el momento
en que nos aprieta el zapato. Entonces, por eso decimos, para entenderlo en el raciocinio humano, que Dios entonces permite la prueba, permite la tribulación, permite el desierto, permite la dificultad, para que nosotros entonces volvamos en sí. Es decir, volvamos a Él, a donde Él nos quiere tener, en la condición de adoradores hacia Él. Amén. Así que David recibió gracia de parte de Dios para alabarle. Ahí dice que alababa en la Escritura hasta 7 veces al día. Alabar a Dios cada día es un buen ejercicio para todos. Y es una lección excelente y que nosotros debemos de tener, porque es un ejercicio espiritual, ¿verdad? Eso es importante para nuestra comunión con el Señor. Así que debemos de aprender a alabarle a Él en todo momento, en todo lugar. Cuando estamos a solas, cuando estamos en reunión, cuando vamos manejando, ¿verdad? Cuando tenemos nuestro espacio para meditar, debemos de alabar al Señor. Alabar a Dios es honrarlo en todo, ¿verdad? No solo es un canto aprendido, sino que también hay un canto que a veces surge de nosotros, ¿verdad? Expresado, ¿verdad? De una forma indecible, dice, o de una forma que no es comprensible para nosotros mismos, pero sí es de gran bendición y de interpretación para el Señor, porque está saliendo de lo más profundo de nuestro ser cuando nosotros nos metemos de lleno en eso. Por eso aprendemos también acá a alabar a Dios, a levantar un cántico nuevo, a expresarle a Dios cuán maravilloso y cuán grande es Él. Y eso es increíble en todos los salmos, ¿verdad? Momentos de dificultad del rey y de otros salmistas, momentos de dificultad, pero al mismo tiempo momentos de reflexión en donde ellos llegan a comprender la importancia de adorar siempre, siempre a Dios. Si nosotros no aprendemos a alabar de esa manera, a alabar a Dios cada día, difícilmente entonces nosotros vamos a ser partícipes del sacrificio de alabanza que leíamos ahí en Hebreos capítulo número 13. Difícilmente. Entonces, a medida que nosotros desarrollamos ese hábito de alabar, entonces nosotros vamos a tener días en los que vamos a crecer de una forma espiritual que ni nosotros mismos nos entendemos. ¿Cómo así? Cuando a nosotros ya hay una docilidad, hay una facilidad para la búsqueda del Señor, venimos y nos metemos en la alabanza y no nos importa el exterior, no nos importa quién ha venido, quién no ha venido, cómo está, si hay luz, si no hay luz, o sea, es decir, todo el exterior no nos estorba, sino que venimos y nos metemos con el Señor. Ahí se ve la diferencia. De aquel que viene cargado, pero la carga del exterior es tal que lo distrae el mismo problema. Y no puede entrar a adorar al Señor. Pero aquel que se ha ejercitado en alabar al Señor, precisa de esos momentos de dificultad justamente porque son propicios para adorar al Señor, para alabar al Señor. En todo momento y en todo lugar. Entonces, cuando viene la bonanza, cuando viene la felicidad, cuando viene la paz, entonces, con mucha más razón, es más fácil adorar, ¿verdad? Por eso ahí entonces también David en época de bonanza podía decir: es tuya, Jehová, la magnificencia, el poder, ¿verdad? La gloria y la victoria. Y las cosas que hay en los cielos y en la tierra te pertenecen, ¿verdad? Y qué lindo, ¿verdad? Y uno diría: el rey, ¿verdad? Todopoderoso el rey ahí como está. Sí, pero ya pasó toda una escuela de vida, ¿verdad? Y es el mismo que lo adoró en momentos de dificultad allá en la cueva. Quizás no tenía con qué abrigarse, quizás no tenía qué comer, como también el siervo Jacob, que una piedra de almohada.
Usted puede haber pasado muchas dificultades, pero si usted en ese medio de esas dificultades, usted aprendió a adorar, a alabar al Señor, entonces cuando venga el momento de la bondad, usted no va a tener ningún problema. Aquel que hace el ejercicio de la oración, no le es difícil tampoco buscar a Dios a través de la comunión íntima, a través de nuestra comunicación, que es la oración. Lo mismo la alabanza. No tiene ningún problema en llegar a la presencia de Dios. Sabe cómo orar, sabe cómo alabar. Sabe cómo pedir, sabe cómo recibir. Entonces, es imposible alabarlo. Da la impresión a veces que es imposible alabarlo en el momento en que uno está herido, dolido y atribulado. Uno siente que en esos momentos, en la forma más humana, en la forma más natural, que la respuesta más obvia no consiste en alabarle en ese momento, sino en lamentarnos, ¿verdad? Nos ponemos en una condición, ay, mírame Señor, cómo me tienes, ay, mírame Señor, me has abandonado, sé que soy vaso frágil, sé que no lo merezco, pero mira cómo es mi sufrimiento, etc. Podemos llegar a esa condición, pero en esa condición de lastimera que nosotros mismos podemos hacer, pero es importante superar esa parte y saber que nosotros también podemos adorar, ¿verdad? Y que esos momentos deben ser motivos para adorar al Señor, ¿verdad? Se siente que lo más normal sería entonces murmurar en contra de Dios por la condición en la que nos hace pasar, ¿verdad? Y eso es típico en la inmadurez de la iglesia, ¿verdad? Todo va muy bien en un siervo de Dios, todo va muy azul, todo muy lindo, todo dorado, pero cuando a él le toca una prueba, una dificultad, entonces se derrumba. Y ese derrumbamiento es el resultado de una inmadurez, de una falta de comunicación con el Señor, de una falta de conocimiento de Dios y de una falta de entrega en alabanza al Señor. No ha sido ejercitado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquel que ha superado todo esto, esos momentos, ¿verdad?, es cuando debe de brotar del corazón, del alma, como dicen algunos salmos, nuestro profundo deseo, una sed por alabar a Dios, por bendecir a Dios. Debe de ser para nosotros la única condición y la única ruta. Nuestra única opción debe ser esa, alabar a Dios en momentos de dificultad, ¿verdad? Al tomar en cuenta entonces las circunstancias y el estado en que uno se encuentra, pensamos que alabar no es lo más apropiado, porque es duro. Imagínense, ante una pérdida, ante una situación difícil, es duro. Pero es precisamente ese instante el que nosotros debemos de recordar que el trono de Jehová permanece inmutable. Dios sigue siendo Dios. Dios no ha cambiado. Su gloria no ha disminuido. Su poder no ha mermado. Sigue grande Él y sigue sublime Él y sigue todopoderoso y sigue siendo el mismo Dios, ¿verdad? Me resuelva o no me resuelva particularmente a mí, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que uno debe de alabarlo simplemente por el hecho de lo que Él es. Él es digno de ser alabado. Y eso es muy precioso. Uno debe de bendecirlo a Él por la sencilla razón de que Él merece bendición. Aunque nosotros estemos agobiados por dificultades, Él sigue siendo digno de alabar. Y venía a mi mente y lo quería ejemplificar de esta manera.
Y es algo que me ha pasado en el transcurso de los años siempre. Y hay mucho quizás, cuando uno pasa en el trabajo, a veces el trabajo lo carga a uno, ¿verdad? Hay de todo, situaciones que, ¿verdad? Que es normal, condiciones del humano en sí, ¿verdad? Hay envidias, hay enojo, hay ira, ¿verdad? Hay contienda, hay traición, hay de todo eso, ahí se da, ¿verdad? Entonces usted viene y hay problemas también. El problema del trabajo en sí, que no salió bien un proyecto, que no salió bien un producto, que no salió bien una venta, etcétera, lo que sea. Entonces usted lo trae, eso, ¿verdad? Porque no se ha desprendido humanamente, usted no se ha desprendido. Usted lo trae a la casa. Y entonces usted entra y parquea el carro, ¿verdad? Tirando puertas, y usted va con una gran cara de piedra ahí, ¿verdad? No es nada el de los Cuatro Fantásticos. Usted llega con una cara así de piedra. ¿Y quiénes pagan el pato? O sea, los platos rotos, mejor dicho. La esposa, los hijos y hasta el perrito, ¿verdad? Que ya va a esconderse porque sabe que le va a caer una patada y usted va molesto. Entonces, dígame, no nos pasa esa situación. Pero también dígame, ¿qué culpa tienen allí en el seno familiar? Todos ellos. Si lo que quieren es vernos, saber que toda la jornada ha sido de no estar con ellos, ¿verdad? Los niños cuando están pequeños nos quieren esperar para que le ayudemos a hacer alguna tarea que le dejan a los papás, no a los niños, ¿verdad? Entonces ahí están esperándonos con la tarea, ¿verdad? Y usted va llegando a las 9 de la noche, ¿verdad? Porque como los trabajos le dicen que usted debe ser de disposición total, ¿verdad? No son 8 horas laborales, ¿verdad? Sino que disposición total, ¿verdad? Plena. Entonces usted va llegando ahí todo cargado y todavía su bebé o su hijo o su hija, ahí está que le haga el semáforo. Y usted en el momento a buscar una caja de cartón, ¿verdad? De leche Formus. Perdón que ya me eché el comercial. Para forrarle y hacerle los circulitos ahí, que de repente uno no se acuerda de qué color son o cómo van, de cuál va color, cuál va primero y cuál otro. Pero imagínense a las 10, 11 de la noche, a conseguir chibolitas para hacer un ábaco, a conseguir pelotitas para hacer el sistema planetario, ¿verdad? Y son las 10 de la noche y usted anda buscando con los vecinos qué hacer. Pero imagínense cómo recibe usted, ¿verdad? Porque esas responsabilidades, ¿verdad?, son suyas. Nadie tiene la culpa más que usted, ¿verdad? Nadie tiene la culpa más que usted. Pero usted saca todo aquello que es malo, todo aquello que lo ha puesto así, de mal humor, con esa cara que ya le dije, ¿verdad? Y entonces usted saca todo eso contra aquellos que no debe, contra aquellos que no tienen la culpa. Entonces, de igual manera, lo que nos dice aquí es que el Señor no tiene la culpa de nada. Si usted no quiere adorar a Dios es porque usted se ha metido en tales líos, en tales problemas, que le han robado su paz, que le han robado su inspiración, que le han robado aquella cosa preciosa que usted quisiera sentir en ese momento por el Señor, pero no puede. Porque le hicieron una llamada de un banco, es un acreedor y usted ya se afligió. Y entonces le botó la alabanza. Usted iba a venir al culto y ya ni vino, ¿verdad? ¿Y qué culpa tiene el Señor de sus malas decisiones administrativas? ¿Y qué culpa tiene el Señor de que usted haya escogido ese tipo de trabajo, ese tipo de empleo, ese tipo de profesión, ¿verdad? Que tenga ese tipo de compañeros? ¿Qué culpa tiene el Señor? ¿Verdad? Entonces, como usted no se va a poder aislar en una burbuja, ¿verdad? Entonces, lo primero que usted debe de reconocer es que Dios ahí lo tiene. Al Señor siempre lo va a tener. Entonces, lo primero entonces en ese reconocimiento es alabar y adorarlo. Lo primero. Sí, una vez compartíamos de David en el Salmo 3.
estaba rodeado de enemigos. Y entonces, ¿qué dice? Yo me acosté y dormí, dice. Porque Jehová me sustentaba, dice. Entonces, rodeado de enemigos, ¿verdad? No vamos a tomar unas 100 Nervocalm para que nos pongamos tranquilos, porque estamos así, ¿verdad? Al saber que si un recibo nos pone mal, un recibo, ¿verdad? De $20, de $10, y nos pone mal un recibo. Imagínese David rodeado de enemigos a todo su alrededor, dice enemigos. Y él confiado en el Señor, se pudo dormir. ¿Quién era David? ¿Verdad? Aquel que sabía adorar al Señor, aquel que sabía confiar en el Señor. Entonces, lo primero va a lo primero. Alabemos al Señor, bendigamos al Señor, ¿verdad? Porque no tiene absolutamente culpa de todo lo que esté pasando a nuestro alrededor. ¿Que lo permite? Sí, pero es una buena oportunidad, y usted debe verlo así, es una buena oportunidad para adorarle a Él, para bendecirle a Él, ¿verdad? Para que entonces realmente usted dé un desprendimiento, es decir, un sacrificio, que usted pueda dar ese sacrificio, ¿verdad? Gozoso de que está dando ese sacrificio. ¿Que duele? Sí, pero usted está gozoso, consciente de lo que está usted haciendo. Como lo hizo Ana cuando dijo que su hijo Samuel iba a ser dedicado a Jehová. Ella llegó con una oración muy preciosa, agradeciendo a Dios, porque ella no tenía, había esterilidad, pero Dios le dio, y cuando le dio, entonces ella lo consideró una linda ofrenda, una buena ofrenda, ¿verdad? Para alabar al Señor. Y entonces se dio, se desprendió de un hijo, pero ese hijo no iba a morir, ese hijo iba a hacer la obra de Dios. Se estaban desprendiendo en algún momento, había un sacrificio. En ese desprendimiento había alabanza, había bendición, pero en ese desprendimiento que se da, había una bendición también para la ofrenda, que le iba a pertenecer a Dios. Y quien está en las manos de Dios como ofrenda, está en buenas manos, ¿verdad? Dele palmas al Señor. Gloria a Dios. ¿Y cuál era entonces el propósito de la ofrenda? En el caso de Samuel, servirle a Dios, ser un ministro de Dios, en 3 ministerios preciosos que Dios le dio, ¿verdad? Pero logró Ana entender que eso que Dios le había dado le pertenecía a él. Entonces era digno Dios de ser alabado a través de un sacrificio, de una ofrenda de alabanza a Dios. Porque eso era el propósito de Samuel, ser de honra, ¿verdad? Al crecer ahí, al estar en el templo, al prepararse allí, ¿verdad? Lejos de su mamá, pero creciendo de alguna manera como una ofrenda agradable al Señor. Amén. Así que aunque uno esté agobiado por esas dificultades, el Señor sigue siendo digno de ser alabado. Entonces, a pesar de que nosotros estemos angustiados, debemos de ser llevados a alabarle. En ese momento nuestra alabanza viene a ser un sacrificio realmente. Esta alabanza equivale a sacrificar nuestro cordero, ¿verdad? O un becerro gordo, a sacrificarlo para Él. Equivale a poner lo que nosotros amamos, nuestro Isaac, en el altar. Nuestro Isaac en el altar. Así, al alabar nosotros con lágrimas en nuestros ojos, elevamos a Dios lo que constituye un sacrificio de alabanza. ¿En qué consiste esta ofrenda? En una ofrenda que si bien es cierto, implica herida y muerte, pérdida y sacrificio, en la presencia de Dios es de olor grato y fragante. Porque tiene un sentido cuando decían la grosura,
cuando la Escritura habla en los sacrificios que se hacían en el tabernáculo, ¿verdad?, de Moisés, y luego ya en el templo, la grosura se quemaba, dice, y era de olor grato y fragante. Lo que se quemaba era la grasa. La grosura es la grasa, ¿verdad? Usted quema la carne con la grasa, eso desprende un olor, ¿verdad? Es un olor agradable. Entonces eso físicamente no es la gran cosa. Si usted lo ve físicamente, si usted ve, ¿verdad?, una carne, usted dice, la puedo quemar a las brasas, y lo quema. Pero el significado sí. El propósito de dejarlo Dios como una simbología para nosotros, como un ejemplo. En este caso, ese sacrificio que ha sufrido, ¿verdad?, herida, muerte, hay pérdida, ha muerto ahí, entonces se reconoce como un olor grato y fragante porque adquiere una condición sublime, y es decir, que usted fue capaz de dárselo a Dios, ¿verdad? Y ese es el punto, que usted puede dárselo a Dios. Por eso lo de la viuda no era mucho, pero es la que dice el Señor Jesús que dio más, porque dio todo lo que tenía. Debemos de adorar con todo lo que nosotros tenemos. Debemos de buscar y adorar al Señor con todo lo que nosotros tenemos. No venga a adorarlo acá como un compromiso de culto. No venga a adorar al Señor porque si no cierro los ojos van a señalarme que yo no los cierro. Usted debe de venir acá con una convicción, ¿verdad?, que usted trae algo muy valioso de usted, su tiempo, sus recursos, su vida, y que usted puede dársela a Dios con toda la confianza y con toda la certeza de que Dios lo va a tomar como algo agradable, su canto, no su voz, no su tonada, no su capacidad de memoria para recordar la alabanza, sino que lo que sale de su corazón, que es lo que Dios ve. Esas dos blancas, ¿verdad?, esas dos moneditas, que si las ven en las calles de Jerusalén, cualquiera las patea, ¿va? Un centavo ahí de Colón, usted lo ve, no voy a recoger. Ya ni le interesa ni el valor histórico de eso. Es tan bajo el valor, ¿verdad?, monetariamente. Pero aquel que tenía esas dos, y era todo lo que tenía, las pudo dar. Así que tenemos mucho que dar. Tenemos mucho que dar delante de Dios. Entonces Él va a reconocer desde su trono, ¿verdad?, Él que permanece firme en el cielo, va a ser conmovido cuando usted alabe. Él va a sentirse satisfecho, complacido de que usted presenta sacrificio de alabanza, porque Dios desea que todos sus hijos le alaben en todo, en todas las cosas y bajo cualquier circunstancia. Amén. Por eso dice, y volvamos al texto áureo, el que sacrifica alabanza me honrará. Fíjese lo que dice Dios. Se va a sentir honrado de que usted pueda hacer un sacrificio de alabanza. Y es un sacrificio para muchos. Es un sacrificio. Sobrellevar a la mente, al corazón, ¿verdad?, aún a los sentimientos, sujetarlos. Porque muy lindo cuando muchos decimos, Dios me bendijo económicamente, y pasamos un papelito, Dios me dio bendición, decimos. Y en ese momento estamos muy dispuestos a alabar al Señor. Venimos muy contentos. Venimos antes. Hacemos el papelito y nos dedicamos de lleno porque hay una bendición. Pero ¿será lo mismo cuando nos han tratado mal? ¿Cuando han sido injustos con nosotros? ¿Cuando venimos dolidos, heridos, dañados? ¿Cuando hay pérdidas irreparables? ¿Podemos adorar lo mismo? Dios quiere que sí. Y Dios cree que sí podemos. Y Dios quiere que nosotros realmente hagamos ese sacrificio. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. En el nombre
de Jesús. Señor, te damos gracias, porque a pesar de que no somos adoradores, y si algunos lo somos en algo, no lo somos como deberíamos de serlo, porque no estamos dispuestos a separar la ofrenda, Señor, el sacrificio, que involucra muerte en el sentido de separar, de arrancar, de desligar. Por eso, dame a Isaac, tu único y que más amas. Tenía que haber una separación del corazón de Abraham para poderlo ofrendar en holocausto. Precio que muchos no estamos dispuestos a pagar. Pero a pesar de todo ello, Él no oculta su sol cada día. Él no deja de enviar la lluvia cada día. Él no nos quita el trabajo, no nos quita el sustento, no nos quita la vestimenta, porque Él es bueno y nosotros somos malos en ese sentido. Malos porque hay ingratitud en nuestros corazones, porque en los momentos difíciles solo miramos lo que nos pasa, lo que nos pasó, lo que hemos perdido, lo que hemos dejado de recibir, y no todos los grandes beneficios que hemos recibido de parte de Dios desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, y asegurados. Y aún así nosotros no hemos aprendido a ofrecer sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Hemos dejado de decirle te amo a través de la alabanza. Hemos dejado de decirle Dios es bueno. Hemos dejado de decirle porque para siempre es su misericordia. Señor, perdónanos porque somos una iglesia que no adora en espíritu y en verdad. Y a esos tú como Padre buscas. ¿Y quiénes tendrán ese hermoso privilegio, Señor? Porque muchos de los que estamos en esta congregación, no en esta noche, sino, Señor, en esta congregación, ¿a cuántos se nos nota que algo nos pasa? Porque venimos apagados. Peor, dejamos de venir, como que si Dios tuviera la culpa cuando Él nos ha asegurado desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Sencillamente somos ingratos, somos insensatos, torpes, porque en una cosa tan insignificante el diablo nos estorba para que le podamos dar a Él toda la honra y toda la gloria. Somos anulados en un Getsemaní. No nos puede venir ningún tipo de peso a nuestra vida, porque en vez de dar aceite, sale de nosotros amargura, insatisfacción, quejas. Iglesia de Cristo, así somos. Somos niños. No tenemos madurez.
porque el maduro puede bendecir a Jehová en todo tiempo, y su alabanza de continuo está en su boca. Lo oirán estos muchos y temerán y creerán en Jehová. Y las naciones dirían: cuán grandes cosas ha hecho Dios con estos. Pero no somos todavía de esa naturaleza. Por eso, ¿quiénes son entonces los que llamamos las pruebas, las aflicciones, los lagares, los Getsemaní? Somos nosotros. Y el Señor no detendrá su obra hasta que seamos una iglesia que puede adorarle y podamos decir un día: Jehová dio, Jehová quitó, Jehová me ayudó, Jehová ya no me ayuda, Jehová me sanó, Jehová no me sana, Jehová me provechó, Jehová me ha dejado sin nada. Llegará un día en que llegaremos a ese nivel. Gracias, gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra.